Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Garaje de Meera. El garaje es donde cuidamos y ponemos a punto nuestras motos, pero la verdadera magia ocurre cuando salimos a rodar acompañados. Hoy tenemos un programa muy especial. Os traemos dos grandes novedades para toda nuestra comunidad. Por un lado, la herramienta definitiva para que los apasionados de Royal Enfield de todo el mundo podamos organizar quedadas y eventos juntos, Royal Rider Routes. Y por otro lado, el estreno oficial de nuestro nuevo rincón sonoro, Boxes Norte Ambience. ¿Cuántas veces habéis querido salir en grupo o conocer a otros royaleros de vuestra zona y no sabíais por dónde empezar? Para eso, hemos creado Royal Rider Routes. Es una plataforma abierta y gratuita pensada para la comunidad Royal Enfield de todo el mundo. Su gran corazón es un mapa interactivo. Solo tenéis que entrar, buscar vuestra zona y veréis las quedadas, rutas y eventos que otros compañeros están organizando. ¿Que no hay ninguna cerca este fin de semana? Pues creáis vuestro propio punto de encuentro, ponéis la hora de salida y dejáis que otros moteros se apunten. Entrad en royalriderroutes.com, echad un vistazo al mapa mundial y organizad vuestra próxima salida juntos. Mr. Tom, cuéntanos cómo funciona. Claro, Meera. Os voy a enseñar cómo funciona esto. Aquí tenemos el menú para elegir el idioma. En el mapa podréis ver todas las rutas y eventos programados y pinchando en el icono podéis ver los detalles. Debajo tenéis las tarjetas de los próximos eventos y rutas. Pinchando veis los detalles. Después viene el histórico donde podéis ver el historial, el enlace a nuestro canal de YouTube y al resto de redes sociales. Para crear una ruta o evento pincháis aquí. Tienes que estar registrado. Es un sencillo formulario con tu nombre real o como te conozcan en el mundo motero, un email, una contraseña para cuando entres en la página y la Royal que tienes. También, si quieres, puedes poner una imagen que te represente. Si ya estás registrado, le das a iniciar sesión directamente. Una vez dentro, puedes ver tus rutas y editarlas si hay algún cambio. Vamos a crear una ruta. Con este formulario rellenas la información de la ruta, lugar, tipo de ruta, si hay un máximo de participantes, la fecha. Puedes subir una imagen y una breve descripción.
Aquí la tenemos. Si pinchas en cómo llegar, te abrirá el Google Maps para que te guíe hasta el lugar de la reunión. La pasión motera no solo se vive cuando estamos en ruta, también se saborea en esos momentos de calma, mientras trabajamos en el taller, planificamos la próxima salida o simplemente desconectamos tras una jornada larga. Para esos momentos nace Boxes Norteambience, un espacio donde encontraréis atmósferas sonoras, inmersivas, sonidos de taller, naturaleza y paisajes de viaje. Os dejo el enlace directo en la descripción para que os paséis y os suscribáis. Y apuntad bien la fecha en el calendario. Cada lunes a las 9 de la noche publicaremos un nuevo vídeo inmersivo. Y ahora sí, nos ponemos los guantes porque llega el consultorio de Mr. Thump, el rincón donde el maestro de las Royal Enfield responde a vuestras dudas mecánicas más recurrentes. Bienvenidos a su nuevo programa, el consultorio de Mr. Thump. Esta semana nos llega una consulta muy habitual entre los propietarios de la gama Cruiser bicilíndrica. Hola Mera, tengo una Super Meteor 650 y noto la amortiguación trasera bastante dura. ¿Qué solución oficial propone la casa Royal Enfield para este problema? Mr. Thump ya tiene preparada la respuesta y el kit de herramientas. Escuchemos qué nos dice el maestro. ¡Saludos, compañero de ruta! Una suspensión que te castiga la espalda en cada bache te arruina el viaje. Antes de volverte loco cambiando piezas, la solución oficial que marca el manual de Royal Enfield pasa por 2 puntos clave: ajustar la precarga y vigilar muy de cerca los neumáticos. Vamos paso a paso. 1. Ajuste de la precarga trasera. Ablandar la suspensión. De fábrica, las Cruiser de 650 centímetros cúbicos vienen en la primera posición de precarga, que es la más blanda y pensada para rodar solo. Si la notas excesivamente rígida, comprueba que no se haya subido a una muesca superior para carga o acompañante. Para suavizarla, giramos el ajustador en sentido antihorario hacia la muesca 1. Si lleva muesca exterior tradicional, como en la Classic 650, usa la llave en CE, llave de gancho, junto con el tubo de extensión. Si lleva regulador de muesca interna, como en la Shotgun 650, usa exclusivamente la llave Allen de 5 milímetros con el tubo para hacer palanca. Y regla de oro innegociable de Royal Enfield: deja exactamente la misma muesca en ambos amortiguadores. Llevarlos descompensados arruina la estabilidad. 2. Presión de neumáticos en frío. Ojo al caso especial de la Super Meteor. Aquí hay un detalle crítico. A diferencia de otras bicilíndricas de 650 centímetros cúbicos que llevan 32 libras por pulgada cuadrada delante, el manual oficial de la Super Meteor 650 exige mantener siempre 41 libras por pulgada cuadrada, 2,88 kilogramos por centímetro cuadrado, en la rueda delantera, tanto si vas solo como con acompañante. Detrás, el manual marca 36 libras por pulgada cuadrada, 2,53 kilogramos por centímetro cuadrado, rodando solo, subiendo a 41 libras por pulgada cuadrada, únicamente con pasajero o carga pesada. Existe bastante debate en la comunidad sobre si esos 41 libras por pulgada cuadrada delanteros hacen la moto demasiado seca en ciudad. Algunos compañeros bajan a 30 o 32 libras por pulgada cuadrada buscando más confort. Pero ojo, bajar tanto la presión delantera puede generar vibraciones en el manillar y un desgaste irregular del neumático en autovía. Si tras dejar la precarga al mínimo y verificar presiones sigues notando la moto excesivamente dura,
El plan B siempre será recurrir a la industria auxiliar para montar amortiguadores de mayor recorrido o hidráulico regulable. Lección impecable de Mr. Thump. Ya sabéis, precarga revisada, manómetro en mano y ojo con las presiones específicas de cada modelo. Si queréis que resolvamos vuestra duda en el próximo programa, dejadla en los comentarios con el hashtag #ConsultorioThump. Tenéis todos los enlaces en la cajita de descripción. Entrad en royalriderroots.com para marcar vuestra próxima quedada en el mapa. Suscribíos a Boxes Norte Ambience para disfrutar de sus atmósferas sonoras y dejad vuestra pregunta para Mr. Thump. Muchas gracias por estar ahí. Buenas rutas y nos vemos en el próximo episodio del Garaje de Mera.